Gloria a Jesús, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y me voy a presentar. Yo creo que aquí todos me conocen, pero para la audiencia, ¿verdad?, afuera en el mundo, mi nombre es Alba Cárdenas y soy miembro de la Iglesia Cristiana Natanael. Nuestro hermano pastor Manuel Forti está aquí, ¿verdad?, con nosotros y mis hermanos. Y ahora vamos a hablar de la palabra del Señor conforme a Él quiere. Le vamos a, ¿verdad?, a honrar y glorificar el nombre del Señor. Y vamos a pedir a nuestro hermano Forti que ore por nosotros, por mí, para poder llevar esa palabra. Gloria a Jesús. Gracias. Padre Celestial, sabemos que usted está aquí con nosotros, porque sentimos su presencia. Su hija, Señor mío, que va a exponer la palabra. Señor, derrame su unción sobre ella, Señor. Use su intelecto, su hanemani. Padre mío, mi Dios, ponga palabra en sus labios para que este pueblo que está aquí y a través de Facebook, Señor, sean edificados, Padre mío. Su alma sea transformada, su corazón sea transformado, Padre mío, mi Dios. Y nosotros, los que estamos aquí presentes, podamos recibir su palabra también y seamos edificados, Señor mío. Se lo he pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias, gloria a Jesús, en Isaías. Tengo dos citas bíblicas. Vamos a empezar con Isaías, gloria a Jesús, 55, 10 y 11. Gloria a Jesús. Maravilloso nuestro Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Isaías 55, 10 y 11. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Ya le dimos gracias al Señor por esta palabra bendita, ¿verdad? Porque esta palabra es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y, ¿verdad?, le pusimos un tema, la palabra de Dios. Gloria a Jesús. La palabra de Dios, según esta palabra, es una arma poderosa, ¿verdad? Y como en el mundo, usted sabe, se ocupan tantas armas y hay de diferentes calibres. Vea, hay diferentes tipos de armas. Yo buscaba y decía, hay una que se llama R15, que dice que esa es poderosa, que un minuto hace un montón de tiros. Hay otras que se llaman pistolas, que son pequeñas, que son un poco más grandes, y dice que hay diferentes tipos de armas. Vea, en el mundo estas armas sirven para que un gobierno tenga poder, sirven para matar, sirven para que las personas que tienen odio, rencor, desquiten con eso, ¿verdad?, lo que ellos sienten. Las armas en sí, según la palabra de Dios, solo son para destruir, pero también para defender. Eso es en el mundo, ¿verdad? Esas son las armas. Pero ahora vamos a hablar, eso es como un ejemplo para que usted pueda entender y podamos entender de lo que vamos a hablar. La palabra de Dios es una arma para nosotros, lo que hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos ha dejado esta arma poderosa. Es una arma singular, una arma única que usted y yo tenemos en nuestras manos.
Y vamos a ir hablando un poco sobre esto, ¿verdad? Sobre lo que vamos a poner en práctica esta palabra, en la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios se explica sola, ¿verdad? Nosotros solo vamos leyendo, y la vamos poniendo en práctica a nuestra propia vida. Entonces, como decía, una arma sirve para atacar y sirve para defendernos. ¿Vean? Eso es en sí un arma. Eso es lo que se refiere. Pero ahora vamos a ver y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir. Mire cómo aquí hay dos cosas diferentes. El Señor está hablando de que Él dice que envía la lluvia, ¿verdad? A buenos y a malos. Y da con eso, de que germina la semilla, da pan al bueno y al malo. Mire la misericordia de Dios. Vamos a ir viendo esto, ¿verdad? Cómo es nuestro Dios de tan bueno, como son las escrituras. Pero yo quiero, hermanos, que veamos, ¿verdad? Ya vimos que la palabra de Dios dice que así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Porque Dios tiene un propósito en cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Ahora vamos a buscar otro texto de la palabra. Ahora vamos a poner en práctica esa armadura. Hubo un varón de Dios llamado Pablo que le dio un consejo bajo la palabra de Dios a un joven, Timoteo. Este hermano había pasado por muchas dificultades, pero él quería que esta palabra tan hermosa fuera esa arma de este joven. Por eso la palabra de Dios está para nosotros, esa arma que nosotros debemos utilizar y saber utilizar, porque muchas veces el enemigo quiere atacarnos con la misma palabra de Dios, pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, Él nos va a dar el conocimiento. Entonces vamos a tomar un ejemplo y busquemos Timoteo, primera de Timoteo, y vamos a ir leyendo, hermanos, a ver cómo esta arma, esto que leímos, ¿verdad? Tan hermoso que es la palabra de Dios y hace el efecto que Dios quiere que haga. Entonces ahora vamos a ver segunda de Timoteo 2 y vamos a ir leyendo versículo por versículo, ¿verdad? Vamos a empezar del 1 y vamos a estar hasta el 10. Gloria a Jesús. Dios es tan bueno, hermanos, ¿verdad? Tan maravilloso, que Él nos da siempre la oportunidad, ¿verdad? De cómo usar lo que Él nos ha dado. Porque imagínense una persona, un soldado que tenga un arma, pero que no la pueda usar. Puede herirse él mismo, ¿verdad? Y puede herir a otros de su mismo bando. Muchas veces pasa eso. La palabra de Dios es usada no para lo que Dios ha enviado, sino para atacar a aquel hermano, aquella hermana que tal vez está pasando por una situación que solo esa persona sabe. A usted, mi amigo, allá afuera, tal vez un día asistió a alguna iglesia y alguien le hirió con esta arma, porque quizás le dijo una verdad, pero hermano, a veces las verdades tenemos que pedirle a Dios la dirección para poder decir la verdad de Cristo, para que esa alma no se sienta triste, sino que se sienta y diga, sí, yo voy a levantarme de aquí. Y eso, hermano, eso es una gracia que Dios ha puesto, ¿verdad? En nosotros, y debemos, hermanos, poner en práctica esta palabra preciosa. Y vamos a empezar con, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2.
el 1. Y le dice, porque Pablo le dice a Timoteo, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Pablo le dice tú, no le dice a otra persona. A veces nosotros queremos echarle la culpa a otro, al vecino, al hermano, al esposo, a la hermana, a todos, pero no nos vemos nosotros. Y esta palabra es para nosotros. Pongámonos como ejemplo, hermanos. Dios es tan hermoso, es tan bueno, que Él nos habla cada vez que leemos. Y si nosotros le damos la oportunidad de que esa palabra entre en nosotros, hace el efecto, como leíamos en el texto principal, hace el efecto que Dios quiere y no regresa vacía esa palabra. Esa palabra hace el efecto que quiere. Entonces, Timoteo quería, Pablo quería que Timoteo tomara esa arma y la pusiera en práctica, no solo para él, pero en este momento, en este versículo, él está diciendo tú. Entonces tomemos ese tú para mí, cada uno. Pues hijo mío, le dice, mire, hijo mío. Usted sabe que cuando uno dice hijo mío es porque uno ama a sus hijos. Entonces él no era hijo de él, pero él lo amaba como un hijo. Eso es lo que les estoy diciendo, de que nosotros cuando hablamos al caído, al que está en la calle, debemos tener ese amor genuino. No debemos ser ásperos. Debemos de tener ese amor que solo proviene de Dios a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Pues le dice, entonces yo buscaba y dice, si, y vamos a tomar una palabra, esfuérzate. Esfuérzate, porque le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Qué es esforzarnos? ¿Qué es esforzarnos? Cada uno podemos tener diferentes pensamientos en el esfuerzo, porque tal vez unos trabajan, otros no trabajan, tal vez unos hacen otra cosa, pero todos de una o de otra manera hacemos un esfuerzo. ¿Y qué está hablando aquí? Esfuérzate en la gracia. La gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese esfuerzo, nosotros, hermanos, el estar aquí, nos esforzamos a dejar las malas cosas. Porque es un esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer. No es así que lo vamos a dejar, qué fácil es dejar. Todos aquí tenemos que hacer un esfuerzo para dejar las cosas que no le agradan a nuestro Dios. El esfuerzo, ¿verdad?, de las malas actitudes. El esfuerzo, mire, uno de los ejemplos y uno en la misma palabra de Dios, Gálatas 5, del 19 al 21, habla de esas cosas que nos debemos esforzar para dejar. ¿Sabe? Los pleitos, las griterías, las envidias, las borracheras, los insultos, los celos, el odio, el rencor. Ahí está una lista de cosas en Gálatas 5, 19 al 21. Usted puede leerlo, mi amigo, usted que está ahí oyendo esta palabra, vea que no somos nosotros los que hablamos, es Dios bajo su palabra, que Él quiere que nosotros nos apartemos. Si usted deja el odio, usted va a ser feliz. Si usted deja el pleito, usted va a ser diferente. Por eso nosotros somos diferentes, porque estamos esforzándonos. Y ese esfuerzo no es solo de ahora, ese esfuerzo tiene que ser constante cada día, hermanos. Si ahora a usted le dicen haga algo, usted debe de esforzarse. Digo, yo estoy cansado, hermanos, a todos nos ha pasado. Es decir, pero yo voy a ir a la iglesia por lo que yo conozco, porque la palabra está en nuestro corazón.
Hermanos, la palabra es tan hermosa, es una arma que nosotros tenemos y muchas veces no nos damos cuenta, sino que la palabra de Dios queremos usarla solamente para acusar. Y no es exactamente para eso. La palabra de Dios es para ayudar a llegar al trono de la gracia, para adorar a nuestro Dios, para conocer a nuestro Dios. Porque de qué otra manera podemos nosotros conocer a Dios. Usted quiere conocer a Dios, mi amigo, usted que nos está viendo. La palabra de Dios le dice quién es Dios. La palabra de Dios nos dice cómo debemos de comportarnos en las diferentes situaciones de nuestra vida. ¿Verdad? Vamos a continuar con esta palabra. El 2:2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo puse la palabra enseñar. Para enseñar usted tuvo que haber aprendido, ¿verdad? Porque usted no puede enseñar algo que usted no ha aprendido. Usted no va a ser que sean obedientes a usted si usted no ha sido obediente. Usted, a veces las personas quieren ser cabeza, quieren ser líderes, pero nunca se han dejado decir, yo voy a ser obediente. La obediencia a la palabra de Dios y a nuestro líder, eso le agrada a Dios. La palabra de Dios, hermanos, es tan hermosa que nos enseña cómo vivir nosotros las mujeres, cómo ser buenas hijas, buenas esposas, buenas hermanas, ¿verdad? Que a veces no nos gusta. A todos, hermanos. Pero hay cosas que a mí no me gustan. Pero yo le digo, Señor, por amor a usted, ayúdeme a ser una buena esposa, a ser una buena hija. Hermano, es el esfuerzo. Pablo le decía a Timoteo, hermano, ahora el consejo es para usted y para mí. Esta palabra es tan hermosa que si usted abre su corazón, Dios en verdad va a tocar y va a hacer ese efecto que dice que Él quiere que haga, como leímos, ¿verdad? En Isaías 55:10. Hermano, esa palabra va a hacer ese efecto en usted y en mí, porque Él lo ha prometido. Y si usted está dispuesto a abrir su corazón y a decir, yo voy a dejar los pleitos, yo voy a dejar las iras, yo voy a dejar las contiendas, Él le va a ayudar. Y van a venir situaciones en que usted va a tener que pelear y va a decir, no, yo no voy a pelear ahora, yo no voy a odiar ahora, yo no voy a hacer. Van a venir situaciones cuando usted se proponga en su corazón decir, no lo voy a hacer, es cuando más van a llegar situaciones. Pero Dios nos ha dado esta palabra poderosa para poder vencer. Esta palabra es tan llena de poder, hermanos, que a veces nuestra mente es tan limitada que nos limitamos a lo que nosotros creemos o tenemos. Pero no es así. Al Dios que nosotros le servimos, Él abrió los mares. Él levantó a Lázaro. ¿Usted cree que ese Dios ha cambiado? Hermano, nuestro Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el poderoso, el grande, el soberano, el que todo lo puede. El que mira su intención de cambiar, su intención de hacer las cosas mejor, su intención de esforzarse a decir, yo quiero hacer mejor. El esfuerzo Él lo ve. Ahora, como usted se ha esforzado, Dios le dice, Pablo le dice a Timoteo a enseñar, ¿verdad? Como lo leímos. Y fíjese, aquí lo que leímos, dice, ante muchos testigos. Pablo tenía testigos que él llevaba la palabra. Cuando usted enseña, usted
tiene que dar recibo de lo que está hablando. Y eso es muy difícil hoy en día, porque muchas veces se habla tan bonito, pero cuando se lleva allá a frente, cuando se va en el hogar, es otra persona. Son otras personas. Hermanos, por eso nosotros, la palabra de Dios dice que debemos de esforzarnos a dejar esas cosas. Eso no quiere decir que usted y yo estamos exentos a que vamos a ser, ¿verdad?, perfectos, sino que es un esfuerzo cada día hasta que Cristo venga o nosotros vayamos con Él. Eso es, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ponernos en nuestra mente que el esfuerzo es diario y constante. Vean, lo vimos esforzarse y enseñar. Y como Pablo él tenía, como dice, vea, fieles, testigos para poder enseñar. Entonces vamos ahora a algo que es difícil en nosotros, pero lo vamos a ver. 2:3. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Tú, mire otra vez con quién va, no con los demás. Esa palabra es para nosotros, tú, o sea, yo. Porque Pablo le está diciendo a Timoteo, nosotros somos Timoteo ahora. Tú, pues, sufre penalidades, escuchen esa palabra, penalidades, como buen soldado de Jesucristo. En el camino del Señor hay que sufrir. ¿Qué sufrimos? Lo que estamos viendo antes. Dejar las cosas que nos gustan. Porque no crea que es fácil, amigo. Usted puede decir, pero es fácil dejar esto. Muchas personas es difícil dejar las malas palabras, dejar las malas conversaciones, dejar muchas cosas que esta carne quiere. Hay cosas, ¿verdad? Sufre penalidades. Fíjese, hermano, una de las cosas que el cristiano tiene que tener es sufrir. ¿Por qué sufrir? Por la verdad de Cristo. Porque por esta verdad sufrimos desprecio. Dice que nosotros, por la palabra de Dios, no somos, que no tenemos amor para las otras personas. Tenemos amor porque lo mostramos cuando oramos por estas personas, cuando oramos por las personas que no quieren del Señor. El sufrir, hermano, usted muchas veces ha sufrido que han hablado de usted, ha sufrido que lo han despreciado por esta palabra, ha sufrido porque usted ha venido con un corazón dispuesto a cambiar y no ha sido recibido quizás por el hombre, pero Cristo ha visto su corazón, su intención de estar aquí, su intención de servirle. A veces el hombre se pasa por alto las acciones que usted y yo hacemos, pero aquel que lo ve todo, no todo, Él lo tiene registrado, hermano. Usted no crea que es en vano lo que hace, que ha sufrido en vano las cosas que le han hecho. No ha sufrido en vano. Pero también hay personas que sufren porque ellos se buscan sus propias cosas. La palabra lo dice, y a veces hay sufrimientos que nosotros tenemos por no obedecer la palabra de Dios. Una persona, nosotros lo conocimos aquí, y esas palabras me acuerdo muy bien. Él era un hombre muy servicial aquí en la obra del Señor. Él era un hombre que le gustaba trabajar. Nuestro hermano Aladino. Alguien necesitaba un ray, él lo llevaba. Y él con aquel amor, y estaba a tiempo, y él estaba ahí. Y un día él me dijo, él se enfermó, él ya murió. Muchos de aquí lo conocen. Pero lo quería traer porque, ¿verdad? Él dijo unas palabras, hermana, me dijo, yo estoy sufriendo porque yo viví una vida desordenada, porque yo hice muchas cosas
que a Dios no le agradaban y todo tiene una consecuencia. Y eso no era sufrir porque en verdad él estaba sufriendo por el Señor, sino porque desobedeció. Pero la misericordia de Dios estuvo con él y él ahora está gozando con Cristo, ¿verdad? Así nosotros, hermanos, si ahora sufrimos enfermedades, bendito sea nuestro Dios. No es fácil, no es fácil cuando a uno le dicen, usted tiene esto, porque muchas personas podrían decir, yo si a mí me dijeran eso, yo confío en el Señor. No sabemos cómo vamos a actuar en el sufrimiento, porque muchas personas en el sufrimiento se han alejado de Cristo, se han alejado de la verdad, porque cuando les va mal todo, dicen mejor me iba bien allá. Pero nosotros sufrimos aquí, pero tenemos una esperanza que vamos a vivir por la eternidad, que tenemos esas mansiones allá. Hermanos, tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Si sufrimos, sufrimos porque nosotros amamos al Señor y lo que venga, ¿verdad? Como decía una alabanza, y si sufrimos y si lloramos, que lloremos, pero nunca dejaremos a Cristo Jesús, porque Él ha sido bueno, ¿verdad? Él ha sido maravilloso, con pelo, sin pelo, gordo, con lo que sea, hermano, porque a veces nosotros sufrimos de todas esas cosas, pero Dios es el que tiene todo el control. Mire qué bonito cómo Pablo le hablaba a este joven Timoteo y le decía estas cosas, que él le habló del sufrimiento, ¿verdad? Y del sufrimiento que este joven iba a pasar. Acusaciones, aflicciones, cuántas cosas, hermanos, con nuestra propia familia, con nuestros hermanos, con nuestros familiares que no vienen a Cristo. Eso es un sufrimiento para nosotros, porque cuando nosotros sabemos que Cristo está por venir, nosotros sufrimos que ver a aquel hermano, aquel hijo, aquel familiar, aquella madre, aquel padre que no se ha convertido y queremos. Nosotros sufrimos, pero tenemos esa esperanza viva que es en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a continuar. 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Luchar, ¿verdad? Tome esa. Ninguno que milita se enreda. Gloria a Jesús, se enreda. ¿Qué es enredar? Yo le preguntaba a mi esposo, ¿qué entendés vos por enredar? Le digo yo. Entonces me dice, es como cuando hay unos audífonos y tienen unos alambres como de esto y se enreda y usted quiere usarlo y no puede porque, y en el momento que más lo necesita está más enredado y todo. Pero aquí habla enredado de las cosas del mundo, ¿verdad? De las cosas que el mundo ofrece, del estilo de vida del mundo. ¿Cómo vive el mundo? Si te hacen algo, desquítate. Decía alguien, la venganza se sirve, creo, no me recuerdo muy bien, fría, decía, no sé, pero así decía. Entonces ellos tienen esas cosas del odio, de desquitarse, de hacer las cosas más. Eso es el mundo. Pero la palabra de Dios es diferente, hermano. Por eso dice que nosotros debemos sufrir. Mire cómo va la palabra de Dios. Hermanos, esta palabra ha hablado a mi vida. Ha hablado de una manera tan hermosa, tan bonita, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos dispuestos a escucharla y a poner en práctica y nos damos cuenta cómo la vida de nosotros ha pasado y lo que hemos sufrido. Hemos dicho, gracias porque usted ha estado conmigo, Señor. Como un paréntesis, ¿verdad? De esto, el sufrimiento. Y yo me acuerdo cuando, y algún día yo lo quiero testificar, lo ha puesto el Señor en mi corazón para honrar y glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Cuando a mí me detectaron cáncer, no una vez, 2 veces.
y yo me sentía triste no por mí, sino por mis hijos. Porque una madre siempre piensa en los demás. Una madre piensa en sus hijos. Y a veces nosotros como madres quizás nos ven mal porque sufrimos. Y a veces en querer hacer bien, hacemos mal. Pero Dios ve todas esas cosas y nos dirige a cómo hacer las cosas correctamente. Por eso siempre hay que pedirle la dirección de la palabra de Dios. Y cuando el sufrimiento que en ese tiempo yo pasé, fue sufrimiento porque no solamente que me dijeran que tenía ese cáncer, sino que tenía que pasar por una operación, unas quimioterapias y todas esas cosas. Pero Dios es tan bueno que Él nunca me dejó. ¿Verdad? Aunque dice la palabra de Dios que nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él es bueno. Él es maravilloso. Y si nosotros vemos todas estas cosas, ¿verdad? Ahora estamos enredados. A veces nos enredamos en las cosas de la vida, hermano. Nos enredamos y si vemos atrás cómo estábamos un día usted y yo, enredados en las cosas del mundo. Acordémonos cómo estamos. No nos acordemos para querer volver allá, sino que acordémonos cómo Dios nos sacó de ese enredo, de esos problemas que usted y yo nos metimos. Pero Dios en su gran misericordia nos sacó. Hermanos, cuando nosotros ponemos la palabra en nuestra vida, ¿verdad? Es tan hermosa porque vemos el pasado, vemos el presente y vemos el futuro glorioso que Cristo tiene para cada uno de nosotros. La palabra, ¿verdad? Nos enredamos con cosas que no nos convienen. Nos enredamos con cosas que nosotros queremos, pero que a Dios dice no te conviene. Pero a veces nosotros queremos y nos enredamos todos, que después estamos hasta el cuello bien enredados y no sabemos cómo salir. Pero la mano misericordiosa de Dios está ahí. Venga, mi hijo, venga, mi hija, yo le voy a ayudar, porque usted no va a poder ahí. Como cuando uno está haciendo una costura y se le enreda el hilo. Ay, ¿quién lo desenreda? Vea, o tiene muchos hilos y están todos los colores y usted necesita un color de eso, usted no va a poder sacar, o los corta todos, y verdad, y así hay muchas veces en la vida de uno. Tiene que cortar de raíz las cosas que a Dios no le agradan. No va a ser fácil, hermanos, pero se puede. Con Cristo todo lo podemos hacer, dice la palabra de Dios. Vamos con el 2.5. Dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y puse luchar. ¿Qué es luchar? Es batallar. Es decir, yo voy a poner una meta y usted va a llegar. Yo voy a llegar. Nuestra meta es Cristo. Llegar a verle, ¿verdad? Si Él viene o nosotros vamos a Él, pero nuestra meta es verle a Él. Esa es nuestra meta. Y legítimamente, muchas veces, aquí venimos y tenemos una cara muy bonita. ¿Vea? Una cara. Y aquí en la iglesia es fácil, hermano, ser cristiano. Yo siempre lo he dicho. ¿Vea? Porque aquí todos nos portamos bien, aquí somos buenas esposas, no contestamos, aquí somos buenas hijas, buenas hermanas. Pero en la casa, hermano, el enemigo siempre va a estar con el dedo, acusándonos y diciendo, eso es legítimamente que nosotros debemos de ser. Como somos aquí, debemos de ser allá, afuera. Cuando no hay nadie viéndonos, cuando nadie nos está viendo, allí tenemos que ser nosotros leales, legítimos, como somos, Señor. Vienen malos pensamientos.
a todos de una, porque estamos bombardeados ahora con todo esto del internet, con todas estas cosas que hay alrededor de nosotros, porque nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos siendo bombardeados, nuestra mente, ¿verdad? Siendo bombardeada, pero ahí nosotros le decimos, Señor, ayúdeme, yo quiero esforzarme, yo quiero ser diferente, yo quiero ser esa mujer, ese hombre que dice su palabra. Quiero pelear, quiero esa arma, quiero tenerla bien afiladita, bien como usted lo quiera llamar, bien cargada. Pero esa palabra, hermanos, entonces, la palabra de Dios hay que estudiarla para ponerla en nuestro corazón, en nuestra mente, que vaya a nuestro corazón y salga a nuestra boca. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que no hay hombre que pueda refrenar la lengua. ¿Vea? Así dice la palabra de Dios. Entonces, pero dice de que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hay una solución. Tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios para que cuando hablemos la palabra de Dios. Diga al esposo, mi Señor. Como decía Sara, ¿verdad? Porque es el esposo, decir, mi vaso frágil, yo la voy a cuidar. Hermanos, son cosas sencillas, pero debemos de hacerlo. A nuestros hijos dice que debemos de no despreciarlos porque son jóvenes. Eclesiastés habla. A veces, este joven no sabe nada. Sí, hermano, este niño pero hermano, todos tenemos un valor en Cristo, bajo la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra es tan hermosa, hermano, y vamos a seguir, ¿verdad? Porque el tiempo pasa, pero tenemos que seguir legítimamente. Legítimamente es algo único. Usted debe ser aquí y allá. Eso es legítimo, ser auténtico. Decir, como yo les digo, Dios está cada día tratando conmigo, con mi carácter, con mis cosas, y Dios está bregando. Yo siento, ¿verdad?, que el Señor a veces me duele un poco, pero ahí vamos, y cada uno unos tenemos unas luchas, otros tenemos otros, pero ¿verdad?, mientras el tiempo va pasando y usted ve atrás, usted ve que es diferente ahora. Usted ya no hace las cosas que antes hacía. Antes decía, yo era así, pero ahora ya no. Porque usted puede ver, nadie lo puede engañar a usted, porque usted sabe dentro de sí qué es lo que Dios ha hecho en usted. Usted sabe lo que usted ha dejado y usted sabe lo que todavía tiene en su corazón, que no lo tiene ahí agarradito, pero que ahora lo vamos a soltar en el nombre de Cristo Jesús. Vamos al 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Este versículo me traía al que empezamos, a Isaías 55. Hablaba de la siembra, ¿verdad? Que Dios en su gran misericordia nos da la lluvia y nos da todo. Él es el que provee todo. Así dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Trabajar primero. Entonces, a Dios no le gusta la gente que solo pasa haciendo nada, ni al ayudante el que hace nada. Entonces, no debe el cristiano estar haciendo nada. Siempre debemos de estar. A Dios no le gustan los ociosos. A Dios no le gusta la gente ociosa. Siempre hay algo que hacer. Hay que trabajar para obtener esos frutos. Dios nos da el agua a todos, buenos y malos, pero hay que hacer un esfuerzo. Usted y yo debemos de hacer un esfuerzo para cambiar. Dios le dice a usted sabe que está en una situación, por ejemplo, en su mal carácter, y usted lo sabe, pero usted es el que debe trabajar. La palabra le dice que usted no lo debe de tener. Usted tiene una raíz de amargura, y la palabra de Dios dice que no debe de tener raíces de amargura. ¿Quién es el que va a trabajar?
Dios le ha enviado la lluvia. Dios le ha enviado la palabra y le ha dicho que no tiene que retraer raíces de amargura. ¿Qué debe de hacer usted? Trabajar en esa área de su vida que está haciendo obstáculo para ir a Cristo. Trabajar en la obra del Señor, en nuestras acciones, y también trabajar aquí, en el área, en la iglesia. Hermanos, a veces podemos decir, ay, es que no hay nada que hacer. Hermanos, siempre hay algo que hacer. Como en una casa, a veces los hijos dicen, mamá, es que no hay nada que hacer. En una casa siempre hay que hacer. Se terminó hora de lavar, el siguiente día ya hay ropa sucia. Se barrió, ya hay basura. Se cocinó ahora, hay que cocinar mañana. Siempre hay cosas que hacer, ¿verdad? Siempre, hermano, trabajar en la obra del Señor. Dice, aquí no hay nada que hacer. Aquí, por ejemplo, aquí en la iglesia se hace la limpieza. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios en Hechos, fíjese que estaba leyendo yo, en Hechos 6 había un problema, que se repartían las mesas, dice, y que aquellos varones, los que predicaban, ellos estaban sirviendo, estaban predicando y estaban sirviendo. Pero dice de que había un problema, como ellos estaban sirviendo, no había quien sirviera en las mesas. Entonces, o servían en las mesas o predicaban. Entonces, hermanos, busquemos algo que hacer en la obra del Señor. Ay, busque y va a ver qué hay. Y dice, ¿qué puedo hacer? Mire, hay mujeres aquí en la palabra de Dios, y en otra que habla, nosotros las mujeres estamos como más activas y haciendo cosas a veces, ¿verdad? Y en Romanos 16 habla de muchas mujeres, de Aquila, de Acaya, de María, de Junia, de Febe, de Priscila, de muchas mujeres que trabajaron en la obra del Señor para que estos varones predicaban la palabra de Dios. Acuérdense que en Hechos y en Romanos es cuando la iglesia empezaba, ¿verdad? Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de que es una arma poderosa, y a veces hay alguien que tiene la arma aquí, pero que necesita que alguien se la limpie, que necesita que alguien le dé comer para que tenga ánimo de ir a llevar esa arma allá. Hermanos, hay tantas cosas que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, para ayudar. Puedes decir, este hermano está predicando, pero necesita alguna cosa. Fijémonos en esas cosas y vamos a encontrar qué hacer. Pero a veces nuestra mirada está en que qué trajo mal, qué hizo mal, por qué lo hizo así. No nos fijamos en qué podemos ser útiles para la obra del Señor y beneficio de su pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos siempre estar ocupados, porque a Dios le agrada, gloria a Jesús, eso, que nosotros estemos ocupados. Y verdad, como decía la palabra al principio en Isaías 55, el sembrador. Hermano, hay semilla, hay muchas cosas. Usted sabe, yo creo que aquí todos hemos visto cómo se siembra, o aunque sea por la televisión o algo. Hay muchas cosas que hacer cuando se siembra. Yo he ido a trabajar con una señora para el jardín y hay muchas cosas, y cada mes hay algo diferente que hacer. Hay que quitar las cosas malas, hay que buscar, hay que limpiar donde se va a sembrar, hay que regar eso si no tiene agua. Hay tantas cosas que hacer para sembrar. Asimismo, hermanos, para sembrar esta palabra hay que tratar con la persona. Si usted, mire, hermano, una persona que usted elija, un amigo, un vecino, y diga, yo lo voy a tratar y voy a verlo aquí, y ponga esa semilla aquí. Si nosotros nos propusiéramos esto, hermano, de cada uno de nosotros, en un año, decir, yo voy a traer una semillita a la iglesia, lo voy a trabajar, voy a limpiar esa tierra y lo voy a traer, y después de los años usted pueda ver y decir, yo he trabajado para mi Señor,
y ver esa alma que está ahí. ¿Usted se acuerda a quién le habló? ¿Usted se acuerda? ¿Verdad que cada uno de nosotros nos acordamos que un día alguien nos habló? Esa persona trabajó. Hermanos, y nosotros debemos, hermanos, de poner en práctica lo que un día se puso con nosotros en práctica. Recuerde quién le habló. Recuerde cómo esa persona trabajó. Ahora usted y yo estamos en la obligación de predicar esa palabra, aunque sea una persona, y decirle, mire, vamos, aunque sea un día. Le dijo que no ahora. Vuelva a decirle el otro día. Hace un año le dice que no. Espere otro año. Esa persona está viva. Hay esperanza, porque la palabra de Dios dice que mientras hay vida hay esperanza. No nos demos por vencida la primera vez que nos dicen no. Si esa persona que a usted le habló se hubiese dado por vencida la primera vez que lo invitó a la iglesia, usted no estuviera aquí. Pero la misericordia de Dios, ¿verdad?, ha estado con nosotros, nos ha ayudado, y debemos de trabajar. Acuérdese de eso, debemos de trabajar. Continuemos, hermanos. Gloria a Jesús. El 2:7 dice, considera lo que te digo, y el Señor te dará entendimiento. ¿En qué? En algunas cosas. En todo, dice la palabra de Dios. ¿Entendimiento para qué? Para poner en práctica todo lo que nosotros aprendemos en la palabra de Dios. Consideremos, hermanos. Considera, dice, bueno, voy a poner en práctica lo que ahora me dijeron. Voy a ver, voy a estudiar la palabra de Dios. Voy a ver lo que necesito sacar. Esta tierra está un poco ahora como, ¿cómo se dice? Como no puedo inglés, ya me estoy olvidando español, como dicen aquí. Vea, la tierra mala siempre sale, hay tierra, ¿verdad?, que es buena, y siempre usted siembra algo bueno y siempre alrededor hay un montón de cosas que salen malas. Entonces hay que pongamos nosotros como tierra y empezamos a quitar las cosas que a Dios no le agrada. Poco a poco, hermano, tengámonos paciencia nosotros también, y tengamos paciencia con nuestros hermanos. Porque a veces nosotros no tenemos paciencia con nosotros mismos y no tenemos paciencia con los demás. Y eso es importante, hermano. Cada uno Dios va tratando diferente manera, porque su temperamento, lo que usted es, somos diferentes. Dios nos ha hecho diferentes, somos únicos. Y es difícil a veces, porque nuestro carácter quiere que, sí, mi carácter es, ay, yo soy buena y aquí quiero que todos sean sonrientes. Y tal vez mi hermano no es tan sonriente, no es tan amigable. Pero nosotros debemos de aceptarlo, ¿verdad? De esa manera. Y eso a veces es lo que tenemos que ir viendo. Vamos a ir avanzando, porque ya el tiempo va avanzando también, ¿verdad? Vamos en el 2:8, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Gloria a Dios. Algo tan hermoso que pasó. Cristo resucitado. Y la palabra dice que si Él resucitó, nosotros vamos a ser, nosotros ahorita estamos vivos, ¿verdad? Porque hablamos y nos vemos. Pero si nosotros morimos, vamos a ser transformados con Cristo. Pero si nosotros estamos vivos y Él viene, vamos a ser transformados. Y tenemos esa esperanza. O sea que Pablo le aconseja a Timoteo todas estas cosas, pero también le dice, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo murió, pero resucitó. Que Él no se quedó ahí en la tumba. Y acuérdese que en este tiempo de Timoteo, el pueblo de Israel solo creía en Jehová, no creía en Cristo. Y él estaban tratando de decirle, Cristo ha venido, porque al pueblo de Israel solo se le había mostrado en ese momento a Jehová. Pero
cuando vino Cristo, la palabra se estaba cumpliendo que ellos tenían. Entonces, por eso le decía siempre, ¿verdad?, a Cristo Jesús. Y sabemos que la única entrada es Cristo. Porque la palabra de Dios dice, Romanos 19, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Hermanos, la palabra de Dios nos va guiando y nos va diciendo qué debemos de hacer. Vamos a ver, dice el 2:9. Y este era el tema, la palabra de Dios. 2:9 dice, y en lo cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Porque en este momento, ¿verdad?, Timoteo estaba preso, pero le mandaba cartas al joven Timoteo para decirle, haz esto, haz esto. Ahora la palabra ha venido a nosotros y la palabra de Dios no está presa. Aun cuando ahora nos quieran decir y cortar, usted no puede hablar de esto, usted no puede hablar de esto, pero aquí el consejo es que vamos a sufrir penalidades. Ya lo vimos en los versos anteriores, que vamos a sufrir desprecio, pero también en la palabra de Dios nos dice que tenemos un galardón, que tenemos un final feliz, que tenemos algo bueno que esperar. El mundo tiene algo malo si siguen en ese camino, ¿verdad? Y de verdad el fruto de lo que se habla, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios nos alimenta para poder tener fuerza y decir, agarrarnos de esas promesas que Dios tiene, que dice, usted puede cambiar, yo puedo cambiar, mis hijos pueden cambiar. La palabra de Dios dice, cree tú y toda tu casa será salva, y agarrémonos de esas promesas. Esas promesas son para nosotros. Esas promesas no son para el que no cree, son para los que creemos. Acuérdese de eso. Esa palabra da vida. Hermano, cuando a mí me dijeron cáncer, yo dije, me morí. Entonces, pero la palabra de Dios me daba vida. Decía, no, tenés vida. Y vida en abundancia. Si te morís, vas a seguir viviendo con Cristo. Entonces, esa es la palabra. Y decía, me venía un texto a la palabra, no temáis al que mata el cuerpo, sino que más bien teméis a aquel que tiene el poder, ¿verdad?, para rescatar de la muerte eterna. Mas si morimos, solo dormimos. Vea, nosotros los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo. Hermanos, la palabra nos da esperanza. Esperanza que no vamos a ser salvos solo nosotros, sino que a todo aquel que le hemos hablado y que esa persona ha creído. Nos da felicidad, porque usted está en la peor dificultad, pero viene alguien y le habla un texto de la palabra. Yo sé que su carácter, su cara cambia. Cuando usted está pasando por una situación, le dice, una situación difícil, y viene alguien y le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra cara cambia, nuestro semblante debe de cambiar con la palabra de Dios, aun cuando estemos pasando por la situación más difícil. Más difícil. Vea, debemos de tener esta palabra, esta arma bien afilada, hermano, bien cerca de nosotros. ¿Y cómo es lo más cerca? En nuestro corazón. Porque de nuestro corazón nadie se la va a poder quitar. Porque aunque le digan hasta aquí, su palabra va en su corazón y nadie le puede decir. Y vamos a terminar con Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria, algunos días, algunos años, eterna, eterna, hermanos, eterna, no tiene fin.
Tenemos que entender eso, hermano. Hay cosas que nosotros nos limitamos y vemos, hermanos, cuántos años podemos vivir aquí. 90, 100, la palabra de Dios dice 80, 70, porque de esa edad todavía podemos comer bien, podemos levantarnos, podemos hacer nuestras cosas. Cuando ya de 90 años, usted puede ver una persona que ya no disfruta ni el comer bien. Ya no disfruta ni el hacer bien. Cuando se acercan a los 100 es dolores y todo. Por eso la palabra dice de vivir. De vivir es el comer, el hacer las cosas. Y aquí nos promete Dios que dice de que es Cristo con gloria eterna. Pensemos y pongamos en práctica, hermanos, eso, ¿verdad? De ese amor para con los hermanos y ese amor para con Cristo Jesús. A esforzarnos, a enseñar a los demás lo que se nos ha sido enseñado, a sufrir por amor a Cristo y a nuestro alrededor, nuestros hermanos, a dejar lo malo, a luchar por lo que queremos. Hermanos, esta palabra de luchar debemos de poner en práctica. Estas mujeres, todas las que aquí se nombran en Romanos 16, hermanos, estas mujeres lucharon. ¿Y sabe cómo luchaban? Orando. Y nosotros nos tenemos que levantar en oración para que cuando aquí se predica la palabra, esas almas sean libradas y vengan al camino de Cristo, porque hay mujeres guerreras. Somos mujeres guerreras. Lo que pasa es que el enemigo quiere poner en nuestra mente que no podemos hacer nada, que estamos cansados, que no podemos arrodillar una hora, porque sí lo podemos hacer, porque la palabra de Dios dice todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. ¡Aleluya! Hermanos, el Señor ha sido bueno, ha hablado a mi vida y espero que haya hablado a su vida y a la vida de todos los que allá nos escuchan, ¿verdad? Ha sido para la honra y la gloria del Señor. Y vamos a hacer también todo esto que hemos hablado. Tú, amigo, puedes adquirir esta arma que nosotros por la misericordia de Dios tenemos. Y ahora no hemos estudiado esta palabra para ponerla en práctica. Y también a ti te invitamos para que seas parte de que puedas tener esta arma y puedas luchar para ti y para todos los que te rodean. Así que voy a hacer una oración, ¿verdad? Si tú quieres aceptar al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, porque no hay otro camino que ha sido en la palabra de Dios. Solamente a través de Cristo podemos llegar al Padre, con la guianza del Espíritu Santo, porque nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso es nuestra creencia, ¿verdad? Y vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Y si tú quieres, ¿verdad? Escucha estas palabras y repítelas. Padre Celestial, venimos delante de usted, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a darle gracias por su palabra, Señor. Ahora yo he escuchado esa palabra, Señor, y me arrepiento de todas aquellas cosas que un día hice, que a usted no le agradaron, pero que usted es tan bueno, Señor, que ahora me ha dicho que usted puede y tiene el poder de perdonar mis pecados, Señor. Ayúdeme a llevar esa arma, Señor amado, para mí, para poder defenderme y poder defender a aquellos, Señor, que están alrededor mío. Le pido, Padre Celestial, por aquellos que ahora aceptan su palabra, Señor de los cielos, que usted los guíe a toda verdad y a toda justicia, que es su palabra. Su justicia es su palabra, Señor amado. Porque, Señor, usted es el único que tiene el poder de perdonar esos pecados, Señor. Usted es la puerta, Señor. Y su palabra dice que todo el que viene a usted, usted no lo echa afuera. Que usted no desprecia un corazón contrito y humillado, Señor. Le pido por estas almas, Señor, que ahora se humillan, Padre Celestial, ante su presencia, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret y toda la iglesia aquí, Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra bendita.
Hasta aquí mi parte y que el Señor le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Jesús.